Bienvenidos hermanos y hermanas a esta nueva edición de su programa Cara a Cara. Estamos aquí en los cuarteles generales de la cadena de radio y televisión católica más grande del mundo, en Birmingham, Alabama, para un programa muy especial. Quiero agradecer ante todo a todos aquellos hermanos que nos hacen llegar a través de nuestro correo electrónico caraacara@ewtn.com sus distintas propuestas, sus temas, sus inquietudes, pero de manera muy especial aquellos que piden que presentemos las oraciones tanto al convento de la Madre Angélica, que está a algunos kilómetros de aquí, como al monasterio que tenemos con los sacerdotes fundados por la Madre Angélica, que están aquí mismo en las instalaciones del canal. De manera especial aquellos que están sufriendo por situaciones sumamente difíciles. Como siempre les digo, leo absolutamente todos los correos electrónicos y aquellos que se refieren a pedidos de oración, con todo corazón oramos quienes estamos aquí en este equipo y de manera especial a estas personas de vida tan destacada, de vida cristiana, dedicada a la contemplación y a la oración, como es la comunidad de la Madre Angélica. Ya la Madre Angélica tiene 91 años, pero sigue rezando, sigue liderando en la oración a su comunidad. Así que no dejen de escribirnos, no solo con sus peticiones, sino también con sus ideas a caraacara@ewtn.com. Hoy día tengo un programa muy especial. Como saben ustedes, nosotros nos encaminamos a 2 sínodos, no uno, 2 sínodos. Uno este año, y luego el siguiente, un sínodo regular y un sínodo especial. Ambos el Papa Francisco ha querido dedicarlos al tema del matrimonio y la familia. Y al mismo tiempo, el próximo año, 2015, es un año que ya el Papa Benedicto había señalado como el año de la Jornada Mundial de la Familia, que se va a realizar en la ciudad de Filadelfia, en los Estados Unidos, no muy lejos de donde estamos ahora. Como saben ustedes, aunque el tema de la familia es un tema amplísimo y el tema del matrimonio es un tema amplísimo, mucho del debate se ha centrado en el matrimonio y específicamente en estas situaciones dolorosas que nosotros sabemos que se multiplican mucho al interior de la Iglesia y del mundo, que es la situación de aquellos casados que se han divorciado y se encuentran en una nueva unión. ¿Qué es lo que la Iglesia tiene que decir sobre ellos? ¿Cuál es la aproximación auténticamente pastoral frente a este fenómeno? Hemos tenido la bendición de encontrarnos con una pareja de hombre-mujer de México, que no solamente han experimentado muchas de estas situaciones de las que vamos a hablar, sino que además lideran un maravilloso apostolado dirigido a las personas que se encuentran en esta situación, es decir, en la situación de estar divorciados en una nueva unión. Quiero presentarles con mucha alegría y mucho orgullo a Carlos José Carabias Arocena y a María de los Ángeles Salas Peña, que además han contribuido con muchas reflexiones, como estos libros que tengo acá, para abordar este tema. Así que, Carlos, Ángeles, bienvenidos al programa y gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Es un placer para nosotros estar acá. Quiero decirles que ustedes son la primera vez que tenemos en este programa 2 personas al mismo tiempo, porque el set fue diseñado para tener a una persona, por eso se llama Cara a Cara y no Cara a Caras, ¿no? Y además mi productor quería ahorrar en material, entonces no le estoy tomando el pelo a mi productor, ¿no? O sea, pero estoy muy contento de estar con ustedes aquí, para que nuestros televidentes y radioescuchas entiendan un poquito de dónde vienen ustedes. Cuéntenme un poquito su historia, por favor. ¿Cómo no? Yo soy divorciado, mi esposa era soltera. Mi primer matrimonio duró 11 años. En nuestro segundo matrimonio ya vamos para 25 años de estar casados civilmente. Tengo 2 hijas del primer matrimonio. Tenemos 4 nietas porque, como vamos a ver, somos familia y hay que siempre buscar la familia y la unión de la familia, ¿sí? Nosotros en el 97
empezamos a trabajar apoyando a las parroquias para que en situaciones de orilla de las ciudades, ir a buscar quienes les faltaban matrimonios a través de familia misionera de los legionarios de Cristo. O sea, ¿Sí? básicamente, perdóname que te interrumpa, Carlos, estás hablando de personas que estaban viviendo juntos, pero no sin haber recibido el sacramento del matrimonio. Y ustedes querían incorporarlos a la santidad del sacramento. Así, o sea, nosotros los invitábamos por instrucciones del movimiento de acompañamiento. Entonces mi esposa me decía, bueno, ¿y nosotros qué? ¿Sí? Yo fui a ver si había posibilidades para una nulidad en mi matrimonio, no se pudo, ¿sí? Un sacerdote pues me dijo que trabajaba en el tribunal, dijo, no, pues en tu caso no hay causal, y pues adelante, síguele. Estando en Semana Santa, en un programa, vi que cuando se vive como hermano y hermana se podía tener acceso a los sacramentos. Yo le pregunto a mi esposa y me dice, por mí sí, pero ya quiero verte la próxima semana, a ver si es cierto, ¿verdad? Sí. Y efectivamente, pasaron 5 años de oración, de dudas, de angustias, hasta que pues nos decidimos ya a platicar sobre el tema más en serio. Yo tuve una entrevista con Monseñor Hernán Zambrano Margain, un sacerdote de Monterrey, y le pregunté que cómo estaba esta situación, que si se podía, y él me preguntaba, oye, ¿cuántos años tienes? En esa época tendría yo 51, 52, ahorita voy para 61. Y están muy jóvenes ustedes ahorita para pensar en eso, pero es cosa de dos. Tráeme a tu esposa y platicamos. Ya cuando estábamos con Monseñor, dije, bueno, pues ya lo pensaron, pero ¿cómo le van a hacer? Porque no es cosa de juego, es un voto y es una cuestión muy profunda, ¿verdad? Entonces, Carlos, perdóname que te interrumpa, porque hay gente que debe estar, ¿de qué están hablando? ¿No? Entonces, estamos hablando con Carlos y Ángeles, estamos hablando de que ustedes reconocen, bueno, yo estuve en un matrimonio que fue legítimo por la Iglesia, ¿sí? En el cual no se ha podido encontrar causal de nulidad matrimonial. En consecuencia, ese matrimonio es válido a los ojos de la Santa Madre Iglesia. Así es. Nosotros vivimos en una nueva unión, pero nosotros como católicos, que además estamos haciendo un apostolado referido al matrimonio, queremos acceder al sacramento que en situación habitual no podríamos acceder. Así es. Y entonces ustedes dicen, un camino obvio que nos ofrece la Iglesia es si es que nosotros vivimos como hermanos. Así es. Es decir, vivir aún en el mismo techo, en el mismo hogar, con nuestra familia, pero viviendo como hermanos. Así es. Y esto es lo que ustedes vienen a proponer a los 51 años, cuando tú tenías 51 años, y el sacerdote absolutamente realista te dice, mira, vamos a hablar en serio, pero primero veamos que efectivamente esto es viable, que ustedes están dispuestos a hacerlo, ¿no? Así Entonces, es. Es porque muchas personas están un poco confundidas, no entienden qué es lo que la Iglesia propone. Entonces, quería hacer esta pequeña recapitulación para que sepa de lo que ustedes están hablando. Claro. Entonces, ustedes finalmente vienen, nos dice el sacerdote y dicen, queremos discutir la posibilidad de comenzar a vivir como hermanos. Así es. Ahí los dejo para que siga la historia. Y luego nos dice el sacerdote, ¿y cómo le van a hacer? Y mi respuesta fue una, no hay otra. A partir de que reciba la absolución de mis pecados y la primera gran comunión después de tantos años, misa y comunión diaria, si no, no se puede. ¿Por qué? Porque es una gracia muy especial y que hay que estar alimentando. Si no, pues no es una cuestión de masoquismo, ¿verdad? De que me aguanto, no. Es una gracia y es un regalo de Dios. Y como tal nos va a preguntar cuando estemos en su santísima presencia, ¿qué hiciste con el don que yo te di? Entonces, pues esa es la razón de nuestro trabajo. Estuvimos tan contentos que de inmediato, pues yo lo quería gritar al mundo. Sí se puede, hasta que llegué con el padre Alfonso Miranda, hoy obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Monterrey. A propósito, quiero decirles, hermanos, que el padre, hoy obispo, era originalmente alguien que teníamos preparado invitar acá, pero obviamente con sus nuevos cargos pastorales no es posible que esté aquí acompañándonos.
pero obviamente como este apostolado lo están sacando adelante Carlos y Ángeles, entonces yo creo que están haciendo un magnífico trabajo para explicarnos todo este camino. Ángeles, cuando ustedes dicen, muy bien, vamos a tomar esta decisión fundamentalmente personal, Sí, y Carlos dice algo muy bonito, queríamos proclamarlo al mundo entero, estábamos y muy ustedes dicen, contentos. vamos a hacer esto de ahora en adelante. Así es. ¿Cómo esta decisión personal, porque yo tengo el orgullo y el honor de conocer a varias parejas, no son muchas, pero varias parejas, conozco una en Argentina, conozco dos en Perú, conozco dos en Estados Unidos, que viven en el mismo estado del que ustedes viven, es decir, viven como hermanos para poder acceder a los sacramentos y especialmente, obviamente, a la comunión. ¿Cómo se convierte esto en un apostolado? Y la decisión de convertirlo en un apostolado para poder entrar ahora en qué consiste ese apostolado. Después de conocer, o sea, después de haber tomado esta decisión y de sentir la alegría enorme de recibir nuevamente a nuestro Señor en el sacramento después de muchísimos años, era una alegría tan hermosa, y sigue siendo hermosa, el decir, tengo el gran banquete de mi Señor. Entonces decíamos, pero ¿hay más matrimonios en esta situación? ¿Cómo podemos ayudarlos a encontrar la alegría en el Señor? Y si no tienes la oportunidad del sacramento, ¿cómo ayudarles a encontrarse con el Señor y tener esa paz interior, esa alegría espiritual? Entonces eso fue lo que nos impulsó. La alegría nuestra de recibir a nuestro Señor diariamente, de hacer lo posible por recibirlo, por tener todavía esa relación, sentir que hicimos una alianza con Él, y decir, esta alianza es contigo, no es con el mundo, no, es contigo, Señor, y es como pareja, y es buscar nuestra salvación como matrimonio, y es buscar la salvación de nuestra familia, independientemente de la situación. Entonces, y en este caminar, al encontrarnos a más matrimonios en esta situación, ¿cómo ayudarlos a encontrarse con el Señor? ¿Cómo ayudarlos a hacer una alianza? No necesariamente la alianza de vivir como hermano y hermana, porque el Señor te muestra los medios de salvación y te dice, aquí está esto y aquí está esto. Tú decide, tú elige. Entonces, decide el camino de la nulidad o decide el camino de vivir como hermana o hermana. O bien, ni uno ni otro, pero tienes el otro camino que es también muy hermoso, la comunión espiritual, tu acto de contrición, buscar una guía espiritual, pero es encontrar ese camino al Señor. O sea, el Señor muestra los caminos y ya la decisión es ya de cada matrimonio, pero es muy importante dárselas a conocer. Yo les agradezco por el testimonio que ustedes están dando, porque el escenario de ustedes es el más complicado. Y lo digo por qué, o el más exigente, si quieren. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que existe la nulidad matrimonial, es decir, en muchas ocasiones, efectivamente, la Santa Madre Iglesia encuentra que desde raíz ese matrimonio no fue legítimo por una serie de complicaciones, de causales que no vamos a hablar ahora. Pero en el caso de ustedes, ese no era el caso, esa no era la situación. En consecuencia, ustedes encontraron que el camino que les quedaba es el camino de seguir adelante y tomar esta decisión que sopesaron, porque como bien dices, Ángeles, puede que eso se pueda hacer, puede que no se pueda hacer y en consecuencia haya un proceso de peregrinación. Entonces, ¿cómo fue el primer paso del apostolado que ustedes dieron? Sí, yo tengo un hermano que vive en Cancún. Mi cuñada es muy extrovertida, dice, yo conozco un sacerdote que necesito que sepa de esto. Y nos lo presentó. Y nos dice el padre Chavarría, precisamente, que es el párroco ahí de la zona hotelera. Oye, a mí me interesa que ustedes nos apoyen porque hay mucho problema. ¿Cómo no? Padre, yo hablo con el padre Alfonso y lo propongo, claro que sí. Llego con el padre Alfonso y le digo, padre, pues en Cancún quieren que les demos un taller, un conocimiento. ¿Que cuándo vamos?
Ay, Carlitos, me dice, tú siempre soñando, ¿verdad? Sí. Pues sí. ¿Qué se requiere? Hablé con el padre Alfonso y me dice, mira, para empezar, hay un protocolo en la iglesia. Yo no puedo irme a Cancún y le voy a decir a mi obispo, voy a Cancún, ¿verdad? No. O sea, yo necesito una invitación del señor obispo de allá para que llegue al señor arzobispo, en ese momento el cardenal Robles Ortega, ahorita el arzobispo de Guadalajara. Claro. Sí. Gran pastor. Sí, sí, sí. Entonces, y en ese, el padre Alfonso era el secretario canciller, ¿sí? A la semana me habla, oye, Carlos, ¿qué hiciste? Porque ya me llegó la invitación. Pues le llega a él, ¿verdad? Como secretario canciller. Entonces, se organizó el primer viaje pastoral a Cancún. Trabajamos con, haber sido más o menos unos 30 matrimonios. Y también con divorciados solos, porque el apostolado es diferente. El mismo Familiares Consorcio lo maneja 83 y 84 en forma, porque es diferente el manejo, ¿verdad?, de las situaciones. Perdóname que te interrumpa, Carlos, pero por si acaso, Familiares Consorcio es, recuerden ustedes, este texto fundamental de San Juan Pablo II sobre la teología y la pastoral de la vida matrimonial y familiar. Y hay un acápite no muy extenso, pero muy sustancioso, en el que se refiere a la situación de los divorciados en nueva unión. Y tanto Carlos como Ángeles toman la Familiaris Consorcio por los textos magníficos que han preparado y que se refieren a este tema, este pasaje de la Familiaris Consorcio, que como una especie de columna vertebral del apostolado que realizan. Por eso que tanto Carlos como Ángeles los vamos a ver mencionando la Familiaris Consorcio, este documento de la Santa Madre Iglesia, con mucha familiaridad. Perdóname, Carlos, que te interrumpa, pero sigamos con la... Entonces se llevó el primer encuentro y yo le digo al padre Alfonso, oye, padre, ¿por qué no puedo escribir yo un poquito sobre el tema? Porque me interesa, está muy, muy bonito tu libro, excelente, pero yo quiero, el tuyo está desde el punto de vista pastoral, como sacerdote, pero yo siento la voz del Espíritu que quiero, que sentimos como matrimonio, ¿verdad? El punto de vista de un laico que está viviendo esta situación. Porque todo el mundo dice que está en esta situación, los curas no entienden, pues. Entonces, y esa es la razón por la cual he querido invitarlos a ustedes, porque su testimonio es maravilloso y es invalorable, porque ustedes están viviendo esta realidad. Así es. Así que así es como aparecieron todos estos libritos de los que ya vamos a ir, ya vamos a hablar. Sí, hice un primer ensayo y me dice, no, Carlos, resulté yo más papista que el Papa, ¿verdad? Así. Yo te recomiendo que veas un teólogo o algo para que lo suavices, porque no va por ahí. Y así fue como nuestro primer párroco, que empezamos a trabajar con el padre Adán, nos ayudó, nos dio ideas, y así salió el primer volumen. En la primera edición, que él nos dio ¿cómo se llama?, el prólogo. Después fuimos caminando con nuevas experiencias, porque empezamos a dar talleres y luego retiros, porque no es lo mismo un taller informativo que la Santa Iglesia te dice esto, esto y esto, a un retiro en donde se encierran los matrimonios 2 días, para que además de tener la información, tengan un encuentro vivo con Cristo, en donde tengan una entrega en una comunión espiritual que se preparó con una contrición perfecta, en una oración ante el Santísimo, en donde incluso se les invita, como en Hechos de los Apóstoles, los primeros cristianos que se confesaban sus pecados y sus faltas en público ante el Señor, y ahí se queda lo que... Pero hay muchas heridas, ¿sí? Hay muchas heridas. En los retiros les pedimos que den su testimonio para que saquen ese dolor. Y es que no puedo comulgar, y es que no puedo confesarme, y es que estoy excomulgado, y es que hay mucha ignorancia, incluso de sacerdotes, porque un sacerdote en Cancún, el padre Miguel Ángel Sánchez, dice, qué bueno que trabajan con matrimonios,
pero también trabajen con nosotros los padrecitos, porque nosotros, ¿sabes? No podemos ser todólogos, ¿verdad? ¿Sí? Hemos tenido la bendición de estar trabajando con presbiterios, viendo el tema, incluso con la presencia del señor obispo, ¿verdad? En donde se cuestionan situaciones para ir retroalimentando todo esto. Y llegamos a las conclusiones, yo les digo, es que no puedo comulgar. Yo les digo, claro que sí pueden comulgar. ¿Qué es comulgar? Tener una común unión con Cristo. Si bien es cierto está la comunión sacramental, que es hermosísima, no menos cierto está la comunión en el amor. ¿Quieres comulgar? Vele a cambiar un pañal a un viejito parapléjico en un hospital. Ve a ver ese niño que está buscando en la basura qué comer, llévalo a tu casa. O a un restaurante y cómprale el juguetito que ha querido comprar y que no puede tener. Y háblale de la misericordia de Dios. Esto que tú dices, Carlos, es muy importante porque, Ángeles, una de las cosas que dice que San Juan Pablo II y que en general enseña la Iglesia es, primero, que los divorciados en nueva unión no están excomulgados de la Iglesia, no están apartados de la Iglesia. No. Hay una cantidad enorme de concepciones erradas, incluso entre los sacerdotes. Y hay gente, hay parejas en esta situación que se sienten terriblemente heridos porque el sacerdote le dice, no, mire, ustedes están excomulgados, y eso no es verdad. Sin embargo, hay una de las cosas que recomienda San Juan Pablo II precisamente en la Familiaris Consortio, que es la vida de la caridad, que a través de la vida de caridad uno puede ir acercándose mucho, ¿no? Entonces, ¿cómo has visto tú los frutos en este apostolado que ustedes están haciendo con parejas que están en esta situación, cuando ustedes los invitan a las cosas que mencionaba Carlos? ¿Qué frutos ves tú como consecuencia de la vida de caridad? Pues muchísimos frutos, porque para empezar, desde Cancún se notó mucho el hambre espiritual, mucha hambre espiritual. Y una vez que cómo ayudarles a alimentarse espiritualmente, esos frutos se van dando en el matrimonio o en las parejas en cuanto a un cambio de vida, ya acercarse espiritualmente. Y un acercamiento más como cónyuges a tratar de ver la problemática familiar como matrimonio debe ser, porque también manejamos un tema que se llama tus hijos, mis hijos y nuestros hijos, cómo ir ayudando a la familia a caminar hacia el Señor. Cuando nosotros hablamos de matrimonios DBC, que yo sé ustedes utilizan mucho el concepto para abreviarlo, ¿qué significa DBC? DBC significa divorciados vueltos a casar. Ok, entonces ya saben que cuando estemos hablando del término DBC en este programa, y además por si acaso pienso tener a Carlos José y a María de los Ángeles en otro programa para seguir hablando de muchos aspectos de este tema, ya saben, DBC es el término clave para referirse a parejas que se encuentran en esta situación, divorciados, vueltos a casar. Gracias por la aclaración, Ángeles. También significa Dios va contigo. Ese me gustó más, ¿eh? Me agarraste sin estar preparado, pero de eso se trata, porque hay un campo maravilloso de apostolado que la gente no conoce, y yo quiero agradecerles de todo corazón porque hay mucha gente que sufre en esta situación. Y hace poco, cuando estuve en Lima, tuve la ocasión de hablar con el hijo de una señora muy buena que se encuentra en una situación similar, y que decía, yo a veces tengo la experiencia de que Dios me entiende, comprende mi situación, pero que el sacerdote, que la iglesia, o sea, hay una generalización, la iglesia no entiende. Y frente a esta realidad, sabiendo que además hay algunos sacerdotes, como tú decías, Carlos, que no entienden bien la situación, dan mala información, son un poco duros. Y nuestros sacerdotes, nosotros queremos que sean como Jesucristo, pero son pecadores y frágiles, como igual que nosotros. Pero, ¿de verdad ustedes dirían la iglesia no entiende? ¿Cuál sería su respuesta un poco a esto? Yo difiero ya un poco de eso, en esta experiencia, en este caminar. Como no nos acercamos tanto a la iglesia, y los sacerdotes siempre nos dicen, como cuando la mamá le dice, no hagas esto, no hagas aquello, no puedes esto, no puedes esto, no puedes aquello. Pero nosotros tratamos de ver, decir, ya no veas los nos, ve lo que sí puedes hacer.
y trata de entender los nos, que son unas verdades no negociables. O sea, no es el sacerdote de tu parroquia, no es el papa. Son las verdades no negociables, son instituidas por Jesucristo. Entonces trata de entenderlas y trata de ver qué sí puedes hacer dentro de la iglesia. Y igualmente los sacerdotes, ¿verdad? Con esa, como dice Benedicto XVI, con solícita caridad, es darles esa atención. O sea, pues no, pues te asustas y te vas. Pero no se trata de eso, ¿verdad? Decir, bueno, no puedes hacer esto, por esto, hay que entenderlo, y luego sí puedes hacer esto. Pero nosotros queremos ir más allá. Queremos luchar como matrimonio y también con los matrimonios que se han estado adhiriendo con nosotros, cómo transmitirles la fe a nuestros hijos, cómo transmitirles que el sacramento del matrimonio es importante y que es básico, y cómo transmitirles que el matrimonio debe ser para siempre. Entonces también hay que luchar con eso. Y eso también necesitamos apoyo de nuestros sacerdotes, de nuestra iglesia, de nuestra comunidad, para seguir luchando. Que decimos, los que ya estamos en esta situación, bueno, ya estamos aquí, pero tenemos un camino que el Señor nos... Pero los que no están aquí, pues vamos a ayudarles a que se fortalezcan su matrimonio y a que se preparen con una catequesis para el matrimonio. Carlos, Ángeles, este tema es apasionante, tenemos mucho que conversar. Vamos a irnos a una pausa, pero le voy a explicar por qué vamos a irnos a una pausa. Vamos a irnos a una pausa para que los que están viendo este programa y saben de alguien que necesita escucharlo, tómense el par de minutitos con el que nos vamos a ir a una pausa para llamarlos por teléfonos y decirle: tú, María, Juan, el mejor programa que hemos realizado en Cara a Cara sobre este tema tan complicado, difícil, que rompe muchos corazones en miembros de la iglesia, pero que en realidad tiene un camino de respuesta y un testimonio, está en este momento en el aire. Así que volvemos dentro de una pausa, usen ese teléfono, usen esos mensajes de texto, que ya volvemos con Cara a Cara. No se vayan. Estamos de vuelta en Cara a Cara con este programa especial, hablando con una pareja de esposos, Carlos José Carabias Arocena, María de los Ángeles Salas Peña. Ellos ambos viven en la situación de estar divorciados en una nueva unión, en la que ellos no han encontrado esto un impedimento para vivir su fe, sino por el contrario, han encontrado esto como una ocasión de santificación personal y todavía aún más bello, de poder abrir las puertas para un apostolado que todos coincidimos es vital. Ángeles, tú nos hablabas antes de irnos al corte de la importancia de comprender que en esta situación, nutridos por los sacramentos, también cae encima además la tarea de poder enseñarle a los hijos el valor del matrimonio para que ellos comprendan cómo vivir este sacramento en la plenitud que Dios ha querido darle, bendiciendo el matrimonio precisamente con un sacramento, ¿no? Así es. Sí, es muy importante y es una lucha muy fuerte. No es sencillo. Si para los matrimonios sacramentados no es fácil, porque estamos también nadando contracorriente, salimos fuera de nuestra casa, fuera de nuestra comunidad, fuera de nuestra iglesia, estamos nadando contracorriente. Entonces hay que luchar muy fuerte, prepararnos también como matrimonio, prepararnos como padres. En nuestro caso, aunque no sean nuestros hijos biológicos o los que procuramos, también preocuparnos por ellos y decirles, hay que prepararnos y hay que conducirlos, hay que llevarlos y hay que dar esa muestra, hay que dar ese testimonio de amor y de decirles, el sacramento del matrimonio es muy importante.
No lo tenemos, pero eso no significa que ustedes no luchen con eso y les vamos a ayudar. Y para poder ayudar hay que prepararnos. Entonces también es muy importante, en este apostolado es también lo que vemos. O sea, vamos a prepararnos. Por eso, si me preocupo, estoy pendiente de los nos, pues me olvido de lo más importante que es acercarme a Dios y acercar a mi familia, acercarla y prepararme para decir, sacramento del matrimonio es importante por estas gracias que se dan, estas bendiciones. Y el matrimonio, hay que prepararse para el matrimonio, para ser esposos, para ser padres, para ser familia. O sea, no importa lo que tengas afuera, no importa lo que los medios de comunicación te digan, sino luchar. Y por eso invitamos a estos encuentros, estos retiros. Con el Padre Alfonso el Padre Alfonso de Monterrey ya tiene 15 años trabajando con matrimonios, luchando, preparándolos. Y nosotros en nuestro caso ya tenemos 9 años. Y cada vez que tenemos un encuentro, decimos, a lo mejor este ya es el último, ya nos vamos a cansar físicamente. No, nos damos cuenta de esa hambre y ese deseo de seguir, de continuar, de seguir ayudando a más. Y eso pues ha dado pie al libro de Carlos, ¿verdad? Que es todas esas experiencias que hemos tenido con todos los encuentros, con los propios sacerdotes, que aunque dicen, es que el sacerdote, no, es que el sacerdote a lo mejor en el momento en que fuiste no fue el adecuado, o te sentiste, o no fue lo que tú querías que te dijera. Entonces habrá que ver, volvemos a la misma. No te fijes en los nos, fíjate en lo que sí puedes hacer y que sí debemos de hacer como matrimonio o como pareja y con nuestra familia, independientemente de tus hijos, mis hijos y nuestros hijos. ¿Sí? Este es magnífico y justamente quiero entrar al apostolado para llegar al tema del libro. Carlos, Ángeles, siéntanse en libertad cualquiera de contar un poco su experiencia, pero yo creo que ustedes saben mejor que yo que hay una situación clásica. Es la persona que se encuentra divorciada en una nueva unión y que tiene un profundo dolor en el que básicamente dicen, la iglesia no me comprende, la iglesia no me quiere, la iglesia no me da el derecho de ser feliz, la iglesia me impide ser feliz porque yo estuve en un matrimonio y como tú sabes, esta explicación no es extraña. Muchos dicen, yo estuve en un matrimonio que fue un desastre, que fue terrible, cuando yo encuentro precisamente la persona con la que sí puedo vivir en paz, en sintonía, en alegría, donde podemos criar hijos en armonía. Ahí justo cuando yo estoy viviendo en esta situación, la iglesia dice que yo me aparta, me aleja de recibir los sacramentos. ¿Es que acaso yo tengo que comenzar a vivir el infierno en el que vivía antes para que la iglesia me acepte? ¿Por qué la iglesia no acepta mi felicidad? ¿Por qué la iglesia rechaza mi felicidad? Una persona que está en esta situación emocional tan cargada, ¿cuál es la primera aproximación? ¿Cuál es el primer puente que ustedes tienden en su apostolado? El primer puente es, sin duda, aclararle que nuestra Santa Madre Iglesia es madre y es maestra. Y como madre te acoge. Si por desgracia existen sacerdotes o laicos que no conocen y dan comentarios al aire y ahí se van, eso no quiere decir que sea la verdad. O sea, si tú te sientes rechazado es porque tú mismo no conoces. Y no es tu culpa. Nosotros por varios años fuimos los coordinadores del apostolado de EBC dentro de Pastoral Familiar con todos los demás grupos, Movimiento Familiar Cristianos, encuentros matrimoniales, etcétera, etcétera. Les decíamos, ustedes pónganse a trabajar bien, porque de lo que hagan ustedes, no queremos que recibir a gente. A mí me impresionó, y siempre lo he dicho, para que vean que no es culpa de la iglesia como iglesia. Damos pláticas prematrimoniales también nosotros. Platicamos sobre el tema de paternidad responsable. Estaba en una parroquia 20 parejas de novios. Y la señora Mari, que es la encargada de
Les preguntaba, ¿quién de ustedes viene a misa los domingos? Se levantó una mano. De todas, De una. todas, una mano. De entrada, esos 20 sacramentos, para mí, a lo mejor va a haber muchas inexistencias de vínculo matrimonial, porque no saben ni a lo que van. El Papa Francisco, en el vuelo famoso de regreso después de la Jornada Mundial de la Juventud, habló de su predecesor en Buenos Aires, el cardenal Antonio Quarrachino, que no era ningún manga ancha, digamos, o un relajado con la doctrina, y que le había dicho, yo creo que probablemente la mitad de los matrimonios de lo que yo soy testigo son nulos, sí. porque vienen por la pompa y circunstancia, por el vestido blanco, porque la iglesia es barroca, etcétera, pero no entienden el compromiso que van a asumir ante la iglesia. No entienden que el matrimonio, que la boda dura un día y el matrimonio es toda la vida, y todo el mundo se fija en la boda. Y cuando se prepara, en el libro yo hablo del noviciado, o sea, un noviazgo es un noviciado, como un religioso tiene su noviciado, ¿verdad? Para entender la vida que va a tomar. Y lo que pasa es que el noviciado religioso sí se toma en serio y a veces el noviazgo no. Y por eso son los problemas. Entonces, movimiento familiar cristiano, encuentros matrimoniales, encuentro de novios, trabajen duro, por favor. Trabajen fuerte para que preparen bien esos muchachos. Ahorita me da mucho gusto que ya se está viendo la posibilidad y se va también a manejar en el encuentro, en el sino de la familia, la preparación de todo esto. O sea, ya no se va a valer a ver dónde es el padrecito que en una hora ya saqué la palomita para la presentación o para la plática, a ver dónde ya cumplo con el trámite burocrático, que es lo que me interesa, y no el fondo de lo que se debe de buscar. Y esos trabajos de todos como iglesia. Y lo digo para entender que la iglesia es madre y maestra. Nos está enseñando con todo esto a prepararnos a nuestra vida, a ese sacramento de estado tan maravilloso que es el matrimonio, ¿verdad? Ángeles, cuando tú te has acercado supongo que son más las damas, las esposas las que se vienen, las que se aproximan a ti a preguntarte, por es algo natural. ¿Qué reacción encuentras tú cuando las mujeres entienden que la iglesia nunca las ha rechazado, nunca ha dicho que están excomulgadas y que si es que algún sacerdote no tuvo la sensibilidad pastoral, digamos, para explicarle la verdad? Cuando tú les explicas esto, ¿qué tipo de reacción ves? Reacción de incredulidad, ¿cómo? Les digo, bueno, yo he pasado también por esas situaciones y véanme aquí, vean mi paz, vean mi forma de ser también. O sea, la encontré y la encontré a través de sacerdotes, de varios sacerdotes, no de un solo sacerdote. Y si hay algún sacerdote que en alguna ocasión dijo no, lo que he dicho, bueno, Señor, voy a hacer oración por él porque necesitamos también orar por nuestros sacerdotes para que tengan también esa disponibilidad a esa atención pastoral. Pero ellas mismas también han descubierto que cambia esa situación cuando también cambia nuestra forma de pensar. Y cambian también cuando se van acercando más a nuestro Señor a través de la oración, a través de la comunión espiritual, a través de las lecturas, a través de todo ese proceso que llevamos, van sintiendo ese cambio, esa transformación. Y lo van viviendo con su familia. Tenemos muchísimos matrimonios con esos cambios que dicen, caray, después de estarnos peleando todos los días por esto, aquello, dice, desde el día en que empezamos con ustedes y decimos, no somos nosotros, ¿verdad? Ese es nuestro Señor y somos sus instrumentos. Pero ya que van empezando en ese camino, van transformando sus vidas, van cambiando. Y es satisfactorio ver esos cambios en los matrimonios y en las familias de que trabajen. Carlos, hablemos un poco de los varones. Sí. Tú comienzas, digamos, el primer paso del apostolado, bajándoles el dolor, el sentimiento de rechazo de la iglesia. Explicas esto que tú muy bien resumes, la iglesia es madre y maestra.
y estas no son como dos cosas que se oponen, sino son complementarias. son como los dos lados de una misma medalla, porque no hay madre que no sea maestra, y una auténtica maestra tiene un corazón de madre, ¿no? Entonces, cuando tú les explicas, mira, la cúspide de esta situación para un DDC es, obviamente, lograr una vida como hermanos que te abra las puertas a los sacramentos. Cuando un varón, especialmente si es joven, te dice, mira, yo en este momento no creo que puedo vivir en esta situación, ¿cuál es la propuesta pastoral que tú le explicarías que ustedes le proponen para ir creciendo rumbo a esa plenitud de la situación? Bueno, primero quiero aclarar que el vivir como hermano y hermana es la super excepción. O sea, como tú mismo lo has dicho, conoces muy poquitos. Y eso no quiere decir que seamos de primera o de segunda. Todos somos hijos de Dios, amados igualmente por el Señor, ¿sí? E incluso cuando a Monseñor Alfonso, en los retiros que tenemos, algún matrimonio le propone esto, él lo ve con pinzas y nos los manda para que platiquemos con ellos, ¿sí? Y ahorita ya se prepara otro matrimonio que también está platicando, que obviamente vive en esa misma situación, y platican para prepararlos. Aunque nosotros hicimos votos perpetuos, con Monseñor Alfonso es al año, ¿sí? Pero antes de todo eso, y sobre todo a los varones, yo les digo, antes de eso, primero tienen que conocer dos cosas. Al hablar de conversión, porque si no hay conversión no pasas a ningún lado, ¿sí? Al hablar de conversión, tienes que entender primero cuál es tu dignidad, qué significa estar hecho a imagen y semejanza de Dios, para que se entienda. Y como bautizados, ser hijos de Dios y heredero del Padre. ¿Qué significa y qué profundidad tiene todo eso? Si no lo entiendes, no vamos a pasar de aquí. Ya trabajando sobre eso, ok, si a futuro hay una posibilidad que es una vocación, porque no es yo quiero ser, es un llamado, ¿sí? Primero, vive tu vida marital como Dios manda. Da ejemplo a muchos matrimonios sacramentados que no viven su vida marital como la Iglesia y como Jesucristo la instituyó. O sea, los métodos naturales y el por qué. Yo doy una plática que se llama la unión marital en el encuentro, en el abrazo de Cristo, ¿sí? Para entender por qué, y en base a tu dignidad debes de entender que el amor se debe dar como Dios quiere. Si bien no es sencillo, hay una frase del padre Cantalamessa que me encanta. Dice, en efecto, hay que iniciar con el dolor del sacrificio para después pasar al placer del sacrificio. Y yo les digo, los matrimonios que en la época no de riesgo de embarazo, que es una tontería, siempre un embarazo es una bendición, pero si se quiere ampliar la venida de los hijos, planear, etcétera, esos 4 o 5 días de fertilidad, oren, entréguense en oración. Ya desde Tobías es bellísimo cómo lo maneja, desde el Antiguo Testamento ya lo tenemos. Yo estoy aquí, Señor, para amarte, no para satisfacer mis pasiones, por eso tengo a mi mujer. Si se entiende eso en oración, en ese momento ya no se usen los preservativos, el por qué, nada más hay un preservativo que sí se debe de usar y lo traigo en la cartera. A ver, eso lo quiero ver, no vayas a choquear a la... Y lo usa diario. Y lo usamos diario y es este. Este es el preservativo contra el pecado, porque nuestra Santísima Mamita María nos enseña a través de su pureza cómo es la oración. Me lo prestas, esto es por si acaso para los que no están familiarizados con esto. Este acá es un denario de metal, ¿no? Es decir, acá está la cruz y acá están los círculos que forman todo un misterio, ¿no? En consecuencia,
esto es lo que podríamos llamar un arma espiritual portátil, ¿no? Pequeñita, que aquí Carlos la tiene en su cartera, en su billetera, así que te agradezco por esta... Hay que usarla, hay que usarla. Y yo les aseguro, matrimonio que entienda la vida en oración y otorgue ese sacrificio para planear la familia como la iglesia lo dice, esa familia no se divorcia. Lo puedo afirmar porque han entendido el porqué de la espiritualidad. Estamos hechos a imagen de Dios y utilizamos esa gracia que Dios nos da para ser superiores, porque somos superiores. El ser humano más feíto del que podemos encontrar vale más que el universo entero, porque es imagen de Dios. Y ha sido llamado a crecer hasta la estatura de Cristo, como dice Así San Pablo, es es. decir, su vocación de todos. Así es, encristарnos. Así es. Claro. Así es. Hablemos un poco de este libro. El libro, por si acaso, aquí Carlos y Ángeles han tenido la gentileza. Estoy asumiendo que me lo están regalando o los Claro. estoy avergonzando No. en cámaras porque pensaban llevar. No. Este es todavía el blueprint de la edición. De la tercera, que está en imprenta Está en ahorita. imprenta, entonces por eso me lo han traído en Sí. este formato todavía. Pero yo tuve la alegría conmovedora de leer esta edición, porque esta edición me la enviaron en formato digital, en PDF, cuando me sugirieron, tienes que invitar a esta pareja para tu programa. Entonces me invitaron este texto, y una de las cosas que tengo que reconocer es que yo me pasé, yo leo bastante rápido, pero me pasé buena parte de la primera simplemente leyendo la cantidad enorme de apoyo eclesiástico que tiene este libro, desde recomendaciones, nihil obstat, ¿no? Es decir, no hay ningún obstáculo, imprimatur, es decir, imprímase. Y yo supongo que para muchos este libro, cuando ustedes abordan un tema tan espinoso como este, a más de uno le dirá, no vaya a ser que estos vayan a enseñar cosas que son contrarias a la iglesia, como que no importa que los divorciados vuelvan a casarse, se pongan en la fila de comunión, total, Dios entiende todo, ¿no? Y entonces, supongo yo que esta cantidad importante de apoyo eclesiástico es para que a nadie le quepa la duda que lo que ustedes han puesto y lo que tú has puesto aquí, Carlos, es absolutamente consistente con la doctrina de la iglesia. Claro. Exactamente. Pero háblanos un poquito de las grandes líneas que contiene este libro. Bueno, primero hablo sobre la santidad, porque como decía hace rato, es importante que entendamos a dónde vamos y qué es la santidad, para que quede claro. ¿Sí? Dice Apocalipsis que nada impuro entra al cielo, entonces, pero todos estamos llamados para allá. San Pablo dice, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces todos tenemos ese derecho. ¿Y ese por qué? Porque Cristo ya pagó nuestra factura. En el bautismo de Jesucristo bendijo el agua con la que nos bautizamos, pero también recogió todo nuestro mugrero para cargarlo ya en la cruz. Ya está clavado, ya estamos salvos. A nosotros nos corresponde completar ese camino de redención, ¿sí? Y que quede claro, porque tú debes también estás con ese camino. Cristo te ama, ¿sí? Y hay más alegría en el cielo por un pecador arrepentido que por 99 justos, que no sé si los si estemos, ¿verdad? Como Sodoma y Gomorra, si comenzamos a contar, no, que sean 10 nomás, de repente nos quedamos cortos. Sí, ¿verdad? Así es, Entonces, así es. Es importante, ¿para qué? Para darles esa esperanza. Por eso mi libro se llama Una luz de esperanza en el camino, ¿va? Estás en el camino y tienes esa esperanza de santidad. Ya cuando se entiende todo eso, entonces ya nos metemos más a la praxis de la iglesia, familiares, consorcios, sacramento, un caritatis de Benedicto, que también lo plantea muy bien. Lo que dice Ratzinger cuando al principio
se hablaba de que algunos sacerdotes en una no muy caritativa, no en un entendimiento de caridad pastoral, vente a la sacristía, que aquí a lo escondidito te doy la comunión, que estuvo una praxis un tiempo hasta que Ratzinger emite un documento en donde aclara como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe lo que debe de ser y el porqué de las cosas, ¿sí? Y ya entendiendo todo eso, crecer dentro de tu realidad, aprender a manejar a tu familia, mis hijos, tus hijos y nuestros hijos. Si es difícil el manejo de una familia normal, porque hay celos de mis hijos y porque a él sí, y porque a mí no, y dile a tu papá lo que te diga tu papá, yo no tengo. Cuando vienen hijos de varios lados, ¿cómo se va a manejar? Se maneja en el libro también lo que es el sacramento del matrimonio para que quede claro. También manejo la cuestión de la nulidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor se da luz, aunque no es un tratado de nulidad, pero por lo menos dar la luz básica, porque muchas personas, pues no, que la iglesia no divorcia. O sea, confunden todo, ¿verdad? Y se les explica, no, se trata de acreditar si hubo o no hubo sacramento. Técnicamente es un proceso para decretar la invalidez del acto. Es un acto inexistente, no se dio. ¿Por qué? Porque no se cumplieron con las condiciones que la Iglesia a través del Código de Derecho Canónico pone. Por ejemplo, me tuve que casar porque si no, ya estaba embarazada, me iban a desheredar, tenía un miedo. Pues claro que ahí no. Por eso el inicio del sacramento viene voluntariamente, sin coacción, pero cuando en el interior existe todo ese cúmulo de complejidades, miedos, pues no lo va a ver. El otro día me estaban diciendo, ayer o antier, de un matrimonio en donde iban a iniciar un proceso porque el muchacho lo obligaron a casarse a los 16 años, ¿verdad? Pues ahí hay dos causales, pero bien clavadas, ¿no? Claro, ¿sí? Efectivamente. Sí. Ahora, Entonces, Ángeles, ¿tú por qué? ¿Tú estás de acuerdo con que Carlos, y espero que después no se vayan a pelear si es que me dice algo, no, yo sé que no es, haya puesto esta imagen tan bonita y tan evocadora, que es en la carátula, está, y veo que es la misma imagen que... Aquí cambia un poquito sí. porque aquí es el matrimonio, pero aquí ya, ya está ya la familia. Efectivamente. Uh-huh. Hay una ligera diferencia entre esta carátula y esta de acá, estoy poniendo acá la más chiquita. No se llega a notar en cámara, pero a los pies de nada más ni nada menos que la imagen de la Divina Misericordia hay una pareja de esposos. En la siguiente edición de este libro, en el que Carlos ha ampliado estos conceptos de lo que nos ha hablado, ha puesto ahora no solamente a las familias, no solamente a los esposos, como podemos ver acá, sino que también están los hijos, es decir, la familia entera. ¿Cuál es el mensaje que ustedes quieren dar ya para concluir este programa, aunque los comprometo para uno próximo, claro, Ángeles, de poner a los esposos, luego a la familia, a los pies de la Divina Misericordia? Significa mucho porque nos acogemos a la misericordia del Señor, al amor y su misericordia. O sea, probablemente es la iglesia dice, bueno, tenemos ¿cómo decirlo? Los requisitos o lo que se debe de ser, pero también nosotros nos acogemos más hacia la misericordia del Señor. Y es parte de nuestro grupo, es parte de nuestra formación espiritual, la misericordia del Señor. Y conocer lo que es la Divina Misericordia. Y confiar en ella. Y confiar en ella, exactamente, confiar en ella. Carlos, Ángeles, la conversación se ha quedado corta y hay muchas cosas que hablar, sobre todo en vistas al próximo Sínodo de la Familia. Así que yo quiero comprometerlos para tener un próximo encuentro donde sigamos hablando de estas cosas y de cómo ayudar mejor todavía a las parejas que se encuentran en esta situación. Gracias por habernos acompañado en este programa. Espero tenerlos pronto. Que Dios bendiga a su apostolado
y nosotros nos despedimos por ahora. No se olviden de escribirnos siempre a @ewtn.com, de ver también el programa en el canal de YouTube de EWTN en español. El Señor los bendiga. Sigan ustedes rezando por nosotros, rezando por nuestro apostolado, ayudándonos también materialmente para que este apostolado siga adelante como el Espíritu Santo lo desea. Y nosotros queremos dejarle en manos de la mejor programación EWTN. Hasta ahora, con Cara a Cara, el Señor los bendiga y hasta la próxima. Ya nos vemos.